ongi etorri. Vamos a hablar un poquito sobre las escuelas de barriada en Vizcaya. Las escuelas de barriada en Vizcaya, propiamente dichas, comienzan a finales del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, en el año 1919 aproximadamente, cuando el Partido Nacionalista Vasco acude a las instituciones o tiene presencia en ellas. Si vamos a lo más remoto, nos podemos encontrar que ya en el siglo XVI, a principios, se encuentran unos documentos que atestiguan la existencia de escuelas que se dedican sobre todo a enseñar la doctrina cristiana, pero también a escribir, a leer y a contar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como consecuencia de esto, la población vizcaína tiene una representación muy importante en la corte real. ¿Por qué? Porque los alumnos de estas escuelas, que sobre todo trabajaban muy firmemente la caligrafía, eran escribanos muy cotizados en la corte real de Madrid. Hay muchas vicisitudes, pero sobre todo podríamos centrarnos ya a finales del siglo XIX, donde nos encontramos con que hay un florecimiento por la cultura vasca. Hay que reseñar ahí la figura de Resurrección María de Azcue sobre todo, y todo el movimiento de juegos florales euskaldunes, donde se empieza a reivindicar ya la presencia del euskera en las escuelas. Concretamente, las escuelas de barriada en Vizcaya se producen por iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, que está ese año, el año 1919, se encuentra gobernando la Diputación Provincial en aquel entonces de Vizcaya. Sí me gustaría leer un poquito lo que escribe Ramón de la Sota y Aburto, que fue el diputado general en aquella época cuando recibe el mando. Y dice lo siguiente: sobre la enseñanza primaria dice lo siguiente: en esta clase de enseñanza creemos que debe llevarse a cabo un cambio absoluto y radical en la forma de practicarla. Todos sabéis que en la parte rural de Vizcaya hay una masa importante de población joven que no conoce el castellano, que habla simplemente el euskera. A esta juventud se le enseñan las primeras letras en castellano, y resulta que como no entienden lo que se les enseña, salen de las escuelas sin saber leer ni escribir, es decir, que han perdido el tiempo. Es preciso que a esta parte de nuestra población se le enseñe en euskera. Naturalmente que para ello tendremos que recabar del Estado una libertad absoluta en materia de enseñanza conjuntamente con las otras diputaciones. En la parte referente a la enseñanza que se da en las llamadas escuelas de artes y oficios, debe llevarse a cabo un cambio también profundo e importante. Es necesario que la enseñanza que en aquellos centros se da sea más práctica, con objeto de que de ellos salgan los obreros cultos y adestrados que la moderna industria requiere. Como se puede observar, la preocupación del Partido Nacionalista Vasco por la formación del pueblo es constante desde sus inicios. Y además sí sería conveniente el recordar que en el año 1917, cuando empiezan todo el movimiento ya que es precursor, podemos decir, precursor directo de lo que es la formación de las escuelas de barriada, tiene un antecedente que es muy importante, y es que ya se van creando materiales pedagógicos en euskera. En este sentido, en el año 1897, Sabino Arana publica Umiaren lehenengo aizkidea, que son materiales que sirven también para la formación en euskera. Sí podríamos comentar que es un tema que el Partido Nacionalista Vasco se toma en serio en aquel momento, y es nombrado inspector de las escuelas Luis de Lizalde, que a la postre era miembro de Euskaltzaindia también. Entonces, en estas escuelas de barriada, lo que se practica es la enseñanza en euskera, bilingüe, dice, es en esos momentos esa escuela bilingüe donde la enseñanza se imparte tanto en euskera como en castellano, y sobre todo tienen unos efectos que son importantísimos, sobre todo para la población.
¿Por qué? Porque se reduce el analfabetismo por una parte. Por otra parte, la instrucción de la educación es bilingüe. Además, la apertura de las escuelas de barriada se produce en un mundo que vamos a decir que promueve las relaciones humanas, sociales y culturales, y que por otra parte llega a los sitios donde no llegaba la enseñanza, vamos a decir, estandarizada. ¿Por qué? Porque la propia orografía de Vizcaya impedía que esas escuelas se pudieran hacer de una manera normalizada en todo el territorio. Esta experiencia termina, por desgracia, en el año 1937, cuando el gobierno vasco del lehendakari José Antonio de Aguirre tiene que salir de Euskadi, y entonces hay el deterioro que se produce a partir de entonces es absoluto, de tal manera que se cierran todas las escuelas de barriada. Pero sí entiendo que este fenómeno de las escuelas de barriada, por el origen que tuvo, por la importancia que tuvo en la preparación de profesorado, por la importancia que tuvo además de darle un papel a la mujer en este sentido del profesorado, porque también es una parte mayoritaria la mujer en la función docente. Y en este sentido yo creo que podríamos decir que son las escuelas de barriada una de las experiencias más enriquecedoras que ha tenido este país a lo largo de los últimos años hasta la llegada de la democracia. Eskerrik asko.